Hola a todos y todas, bienvenidos en este lluvioso día a un nuevo webinar de la Universidad Mayor. Hoy les tenemos un tema muy interesante, ideal antes de un feriado, es la guía sobre el pisco y otras aguas ardientes de Sudamérica. Y quien va a hacer esta interesante charla sobre este tema es el ingeniero agrónomo y director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Mayor, un destacado experto en viticultura, vinificación y enología. Además, autor de diversas publicaciones, así que tenemos harto tema para tocar. Así que los invito a sentarse, a escuchar ojalá con una copa en la mano, y si tienen alguna duda la pueden hacer al costado derecho de sus pantallas en la sección de preguntas, y si nos escuchan a través de sus celulares en la parte inferior donde hay un signo de interrogación. Después de su presentación, Filipo responderá a todas sus dudas. Muchas gracias y el micrófono es tuyo, Filipo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, por lo menos a los que estamos en la zona central, una lluviosa tarde, de lo cual nos pone muy contentos y quizás más contentos para después brindar con un buen pisco. Filipo, no, ¿estás ahí? ¿No hubo problemas de conexión? Ahí sí, no, Ahí está. había problemas de correr. Bien, Ah, lo perfecto, por ahí primero está. que vamos a hacer es definir el pisco y voy a definir el pisco chileno. Después vamos a hablar de otros. Primero, es un aguardiente producido y envasado en unidades de consumo. Esto es un punto muy importante. Mientras no está en una botella herméticamente obturada, no se puede llamar pisco, se puede llamar alcohol base, pero no pisco. Se produce en las regiones de Atacama y Coquimbo en Chile. Es elaborado a partir de vino genuino, potable, que proviene de las variedades de vides que nos señala el decreto 521 y que solo están plantadas en dichas regiones. Por otra parte, se trata de una denominación de origen que está reservada por la ley 18.455 para designar exclusivamente al pisco en reconocimiento a sus características derivadas de factores naturales y humanos, propios e inherentes a su origen. Ahí, Filipo, ahí parece un problema con el micrófono. ¿Está apagado? Ay, si nos esperan un segundo, que parece que tenemos problemas con la conexión. Ahí esperemos, Filipo, si puede aceptar la solicitud de audio. Ahí, Ahí estamos bien, ¿sí? ahí sí, ahí Perdón. nos quedamos. Todo bien. Ok, como se trata de una denominación de origen y muchas personas no conocen lo que es una denominación de origen, esto parte en el año 1937 con lo que es hoy día la Oficina Internacional de la Vid y el Vino, que señala algunas condiciones mínimas. Y dice que un vino, un aguardiente en este caso, tiene denominación de origen solo si es consagrado por los usuarios. Es decir, ellos le dan la fama, ¿ya? Y por lo tanto tiene un reconocimiento de la gente que lo consume, pero que resulta además de las características cualitativas que determinan factores naturales, suelo, clima, cepaje, la exposición, o el manejo que el hombre hace de las viñas, de su cosecha, de su vinificación, de su destilación y conservación. El Acuerdo de Lisboa de 1958 crea un real sistema internacional de protección de las denominaciones de origen. Define la denominación de origen de un país. Podría ser una denominación de Chile, podría ser una denominación pisco del Perú,
de una región, en el caso de Chile, Atacama, Coquimbo, o solo de una localidad, que sirve para designar un producto que es originario y cuya calidad o características se deben exclusivamente y esencialmente al medio geográfico, e incluye entonces factores naturales y humanos. Pero lo más importante, si se produce en Atacama y Coquimbo, una denominación de origen es propiedad de todos los habitantes de esa región. Vuelvo a tener problemas en correr las diapositivas. ¿Tú puedes correr las diapositivas allá o no? No, desde acá no puedo, pero puedes intentar con el teclado, con las flechas del teclado, perdón. Mira, lo estoy haciendo. ¿Te acuerdas que es lo mismo que tuvimos la vez pasada, problemas? Viendo eso. A ver, dame un segundo. ¿Podemos probar con el botón derecho de tu teclado? O sea, perdón, de tu mouse. Ir a la lámina siguiente. Ahí, Ahí. ya, ok. Ahora, en el caso de Chile, solo el presidente de la República, por decreto supremo del Ministerio de Agricultura, puede establecer zonas vitícolas y denominaciones de origen de vinos destilados en determinadas áreas del país, que tienen que ver con su clima, suelo, variedades, etc. Chile tiene sus primeras 3 denominaciones de origen, que tenemos la del pisco, 1931, la del pajarete, 1953, igual que la del vino asoleado. Ahora, en Chile, ¿verdad? El presidente Carlos Ibáñez del Campo es en su primera administración, a través del decreto 181, 15 de mayo de ese año, por eso el Día del Pisco en Chile es el 15 de mayo, establece la denominación de origen para los aguardientes en aquel tiempo producidos en Huasco y Limarí, y prohíbe el uso del término pisco a cualquier otro aguardiente producido en el resto del país. Lo interesante es que esta denominación de origen es la primera de América y una de las más antiguas del mundo. Con el tiempo, los límites de la denominación pisco se ampliaron un poco y hoy corresponden a las regiones administrativas de Atacama y Coquimbo. Ahora, Pisco Elqui, hoy día, en aquel tiempo, 1931, se llamaba La Unión y antes se llamaba La Greda. Es el investigador Pablo Lacoste del Instituto IDEA de la Universidad de Santiago quien en 2015 demuestra el temprano uso de la palabra pisco para denominar un aguardiente en Chile. Ello ocurre en 1733 y se encuentra en el inventario de la hacienda La Torre, ubicada en el Valle de Elqui, en aquel tiempo localidad de La Greda. El uso del nombre pisco para denominación de origen, entonces, aparece por primera vez en registros en el Valle del Elqui, en el inventario de la hacienda La Torre. Se habla de 3 botijas de pisco. Luego, en algunos testamentos un poco posteriores, 1745, se habla también de pisco. Y 1758, también de pisco, refiriéndose al aguardiente. Eso es lo importante. Todo esto está relatado brillantemente en el libro El Pisco nació en Chile, que quienes tengan interés lo pueden adquirir, ¿verdad?, en librerías y se van a llevar notables sorpresas de este trabajo histórico que ha sido brillante. Ahora, la investigación siempre continúa
Y los autores Coffré y Stewart, que publican en la revista Rivar en 2020, señalan en su artículo Viña, alambiques y 25 botijas de pisco que por primera vez la palabra pisco no fue en 1733, como dijimos, sino que en 1717. En este caso, en la hacienda Alhué, región metropolitana. Lo que sí es interesante que en el artículo ellos establecen enlaces familiares con la hacienda La Torre, ubicada en el Valle de Elqui. Por lo tanto, los registros históricos muestran para Chile el uso para denominar al aguardiente como pisco desde 1717. ¿Dónde se produce? Se produce en los valles de Copiapó y Huasco, que corresponden a la región de Atacama, pero es menos del 10%. Esos valles están dedicados más hoy día a uva de mesa. Y se concentra la producción en los valles de Elqui, Limarí y Choapa, particularmente en el valle del Limarí. Hay 13 variedades señaladas en el decreto 521. Sin embargo, si nosotros estudiamos bien esas variedades, solo vamos a ver que están realmente plantadas 8 variedades y 10 existen, pero no las 13 que indica el decreto. Estas variedades tienen también una peculiaridad. Corresponden a dos tipos. Una es una variedad pionera de las introducidas por los españoles durante la colonia, que es la moscatel de Alejandría, que fue introducida y cultivada en Chile a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Esa variedad pionera tiene más o menos el 13% hoy día de la superficie. Sin embargo, esa variedad tuvo un mestizaje natural con otra variedad introducida anteriormente por los españoles, que en Chile la denominamos país, corresponde a la Listán Prieto y llegó en el siglo XVI a Chile. Ambas variedades son pioneras. Ambas variedades se enamoraron entre sí y tuvieron hijos, hijos como la Torontel, la moscatel amarilla, en Argentina conocida como torrontés riojano, la moscatel de Austria, conocida como torrontés sanjuanino, la Pedro Jiménez. Y aquí hago un hincapié para denominar bien la variedad, lo escribo con G y no con J como está en el decreto 521, porque eso induce a pensar que estamos hablando de la variedad española Pedro Jiménez con X. Por eso la escribo con G, es una variedad criolla. A ello se suma otra criolla, pero en este caso uno de los padres es la misma moscatel de Alejandría y el otro es desconocido, de acuerdo a los trabajos que han hecho en Argentina, Alicuo y su equipo. Ahora, además, en un pequeñísimo porcentaje encontramos a otras variedades que están asociadas al paradigma francés, a grandes palabras. ¿Qué es el paradigma francés? Es el rechazo a todo lo colonial y la copia que se hace a lo francés. El paradigma francés afectó muchísimo el desarrollo de la viticultura de la zona central de Chile. Sin embargo, no afectó a la zona pisquera y prácticamente no tiene importancia. Ahí encontramos en el decreto 3 variedades: moscatel blanca temprana, moscatel de Frontiñán, moscatel de Canelli, pero en realidad corresponden a una sola variedad, moscatel de grano pequeño. También en el decreto aparece moscatel de Hamburgo, simplemente no existe en Chile.
Sí hay una moscatel negra que corresponde al cultivar canela en Argentina y que es un mestizo también entre moscatel de grano pequeño y la listán prieto. Y por último, aparecen otras dos variedades en el decreto, la Chasselas Musquebré y la Orange Muscat. Hoy día se sabe que Chasselas Musquebré es simplemente una curiosidad mundial y Orange Muscat sería la variedad que se denominaba Chasselas Musquebré, por lo tanto es la misma variedad. En definitiva, de las 13 autorizadas en el decreto 521, de verdad solo existen 10. 6 están muy presentes, 2 están en trazas y hay otras 2 que simplemente están señaladas. De todas estas variedades son aromáticas un casi 35%. Acá tenemos que decir entonces que el decreto 521 de Chile en realidad es cuando se hizo, no se dio cuenta a la luz de los conocimientos actuales que a veces confundía variedades y ponía nombres que eran más bien sinonimias de una misma variedad. Es de esperar, ¿verdad?, que esto se corrija. Esto ha sido indicado al Servicio Agrícola y Ganadero, al Ministerio de Agricultura. Espero que alguna vez corrijan, porque hoy día esto aparece como una aberración. Ahora, rápidamente les voy a contar algo sobre la obtención del vino base. Las uvas se cosechan entre 10,5 y 14 grados probables. Y esto es entre fines de febrero y principios de junio. ¿Por qué? Porque el clima en la región pesquera es muy diverso. En el interior es muy caluroso, en la costa es muy frío. Por lo tanto, lo que está más hacia la costa madura mucho más tarde de lo que tenemos nosotros en el interior. Y por otro lado, estas variedades podrían también usarse para hacer vino, pero vean, la cosecha para vino, si yo dedico estas variedades para vino, tengo que cosecharlas con mayor madurez. En cambio, si las quiero cosechar para pisco, debo cosecharlas con menor madurez. ¿Por qué? Porque quiero preservar aromas y la sobremadurez me elimina aromas. Ahora, una vez que yo molí esta uva, bueno, le bajo la temperatura del orden de los 10, 12 grados Celsius, agrego enzimas pectolíticas y hago una pequeña maceración corta entre las partes sólidas y el mosto, pero siempre a baja temperatura. Posteriormente separo las partes sólidas a través de prensas y aplico anhídrido sulfuroso para evitar oxidación. En la foto que tienen ustedes a la derecha, en lo más amarillo es un mosto oxidado o el mosto protegido es aquel mosto que está mucho más blanco. ¿Ya? Ahora, una vez que yo he separado este mosto, lo que tengo que hacer es clarificarlo. Ahí ustedes pueden ver que en un tubo relativamente gordo yo alcanzo a ver mis dedos. Entonces, tengo que tener un mosto frío, pero además tengo que tener un mosto muy limpio y clarificado para conservar adecuadamente los aromas. Si yo no hago uso de frío y si yo no clarifico, mis aromas van a ser mucho más toscos. Y eso lo puedo hacer ya sea por decantación natural en frío o utilizando maquinarias como es la flotación, los filtros rotatorios al vacío, etc. Ahora, una vez que yo tengo el mosto frío y limpio, recién ahí yo lo siembro con levaduras, Saccharomyces cerevisiae bayanus generalmente,
y hago una fermentación a baja temperatura entre los 16 y 20 grados Celsius, de tal manera de conservar en ese vino base los aromas. Muy importante. Entonces, uva blanca con una pequeña maceración, frío en 16 a 20 grados y mostos clarificados. Ahora, ¿cómo conservo yo los vinos? Los vinos los conservo tal como salen de la cuba de fermentación, salen un poquito turbio porque tienen levaduras y otras cosas, ¿ya? No le puedo agregar sulfuroso, no le puedo agregar sulfuroso porque el sulfuroso en la destilación tendría un aumento en contenido de cobre, ¿ya? Y también lo puedo conservar agregando impuros que ya vamos a ver que le elevan un poco el grado alcohólico. Ahora, la destilación es una destilación de ciclo discontinuo. Los alambiques tienen que ser de cobre. El cobre no es neutro. El cobre saponifica los ácidos grasos. Una vez destilado el mosto, ¿ya? Eh, se hace al cabo de 30 días determinada la fermentación, es decir, mientras los mostos todavía mantienen todo su aroma, porque lo que yo no quiero es perder aromas. Ahora, como es discontinuo, van a haber 3 fracciones. La cabeza, que son más o menos 10 minutos, donde salen los impuros como el alcohol metílico. El corazón, ¿ya? Que dependiendo del estilo de destilación va a ser entre 30 a 73 grados de alcohol. Y después se corta la cola, ¿ya? Donde hay aromas pesados y desagradables. Lo único que a mí me interesa es el corazón. Ahora, ¿qué hago con los impuros? Con los impuros los rectifico, es decir, los vuelvo a destilar y vuelvo a separar cabeza, corazón y colas. Pero con eso voy aumentando, ¿verdad?, mi volumen. Ese alcohol que yo he destilado, ahora lo tengo que pasar a maderas neutras. Vean ustedes, las cubas son tremendamente antiguas, por lo tanto esas maderas son simplemente neutras. Pero ¿qué función cumplen estas maderas? Al salir el destilado del alambique, tienen lo que se denomina el olor a caldera. Y en estas cubas de madera, a través de sus pequeños poros, entra un poquitito de oxígeno. Se produce una microoxigenación y los aguardientes van tomando entonces, pierden los defectos que pudieran salir de la destilación y se van purificando. ¿Puedo yo en esta etapa poner el alcohol recién destilado en acero inoxidable o en vidrio? No, eso es un error porque no me permite hacer la microoxigenación. Bien, una vez que tengo mi alcohol base, ahora yo con aguas blandas, absolutamente blandas, yo lo llevo a la graduación que quiero. Y ahí tengo los tipos de pisco. Rebajo a 30 grados, rebajo a 35, a 40 o 43. La aplicación de agua a alcohol me puede producir una cierta turbidez, para lo cual se usa entonces claras de huevo para clarificar y luego filtrar. Ahora, los piscos tienen entonces menos de 50 grados Gay-Lussac por la dilución que yo les estoy haciendo, ¿ya? Pero tienen que tener un contenido
mínimo de impurezas del orden de 1,5 gramos por litro hasta 3 gramos por litro. Esas impurezas corresponden, ¿verdad?, a los aromas. Hay algo de alcohol metílico, por eso tengo que separar las cabezas. Hay algunos ácidos, aldehídos, ésteres, alcoholes superiores, y lo que no debe haber es cobre. Tampoco debe existir el furfural, o tiene que estar en mínimas cantidades. ¿Cuándo aparece furfural? Cuando yo he fermentado mal, me ha quedado un vino dulce y yo lo destilo, aumentan los contenidos de la impureza furfural, la cual es muy negativa. Ahora, en Chile se permite el envejecimiento del pisco o de los alcoholes bases en madera, ¿ya? También es posible para diversificar la oferta. Se trata de maderas nobles, ¿ya? Que pueden guardarse por 180 días esos aguardientes, ¿ya? Y ahí en la etiqueta pueden tener la denominación guarda. Solo los piscos cuyos alcoholes son objeto de envejecimiento en maderas nobles, pero por un tiempo mínimo ahora de 1 año, podrán utilizar la referencia envejecido en su identificación, ¿ya? Y respecto del color, obviamente que aquí va a haber un color, que hay públicos que lo aprecian, el color. En algunos casos el color no está dado por la madera, sino que está dado simplemente por caramelo. Y es un aspecto de marketing. Si a mí me gustan los piscos con color, yo los prefiero sin color. Pero el público a veces cree que porque tiene color es mejor. Eso no es cierto, ¿ya? Solamente en el caso de los de guarda y envejecidos, que ahí realmente es madera. Bien, el envasado del pisco, ya les señalé, sumamente importante. Solo cuando esté en una botella absolutamente obturada se puede denominar pisco, porque ahí ya nadie lo puede alterar. Antes es vino base, alcohol base. Pisco solamente en botellas completamente obturadas y no deformables. Ahora, me voy a ir un poco a la colonia para mostrar que el origen, ¿verdad?, de todos los aguardientes que nosotros tenemos en el cono sur de América, en realidad tienen orígenes comunes. Si nosotros revisamos las rutas terrestres o las rutas marinas de la colonia, vamos a ver que todas ellas, tanto del Perú, del Alto Perú, de Argentina y de Chile, todas terminaban en la ciudad de Potosí, en el Alto Perú. En 1650, ¿verdad?, producto de la explotación minera del Cerro Rico, la ciudad de Potosí contaba con 160.000 habitantes, 10 veces más que Boston, rivalizaba con Amberes, Londres, Sevilla, Venecia. Nueva York en aquel tiempo era simplemente una aldea, ¿ya? El Cerro Rico, la explotación de la plata del Cerro Rico de Potosí fue la que estimula a toda la vitivinicultura del cono sur de América, dado que Potosí es el gran centro de consumo para la gente que estaba en la mitad, que era casi una especie de explotación eh, era esclavitud para sacar la plata del Cerro Rico de Potosí y llevarla a España. En ese libro, Las venas abiertas de América Latina, se señala que en el Cerro Rico de Potosí hay 8 millones de cadáveres de pueblos originarios nuestros. Eso fue un tremendo genocidio, pero
está dentro de la historia de nuestra América y dentro de la historia de lo que son estos aguardientes, algo que no podemos negar. Entonces, lo abastece Chile, lo abastece Argentina con lo que se denomina el aguardiente de San Juan, lo abastece a Potosí lo que se produce en Bolivia, en los valles del Uribay, Cotagaita, Los Sintis, Misque, y que hoy día tenemos la denominación de origen Singani, y obviamente también la costa, ¿verdad?, de las regiones de Lima, Ica, donde pertenece el valle de Pisco, Arequipa, Moquegua, así como los valles de Calpina, Lucumba, Sama, en la región de Tacna, que dan origen entonces al pisco peruano. Todos, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, a la larga producen estos aguardientes para ir a Potosí. Ahora, en Bolivia tenemos la peculiaridad del Singani, que es una denominación de origen para los bolivianos del 4 de mayo de 1992. Se produce básicamente en toda Bolivia, pero especialmente en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, los valles de Sinti, en Potosí, en los valles de Cotagaita, Tumuzla, ¿ya? Y hay cosas muy hermosas que uno puede ver en Bolivia, como las que les estoy mostrando a ustedes. Aún la vid conducida, cómo se hacía en la colonia, en tutores vivos, el molle, el chañar particularmente, lo cual le da una belleza a esos valles extraordinaria y que les recomiendo a todos los interesados, ¿verdad?, en aguardientes americanos, conocer lo que son estos valles en Bolivia. No se van a arrepentir. Ahora, el Singani tiene una peculiaridad, solo se produce a partir de Moscatel de Alejandría. Es cierto que por ahí algunos productores utilizan otras uvas, pero la definición es solo Moscatel de Alejandría. Por lo tanto, como producto es tremendamente grato porque es tremendamente aromático, ¿ya? Ahora, las tecnologías de destilación a veces son muy primitivas, son falcas, como las que ustedes están viendo a la izquierda, los alambiques típicos, pero por el otro lado tenemos al extremo de alambiques idénticos a los que se usan para la producción de coñac, es decir, la máxima tecnología. Entonces, en el Singani podemos tener desde una falca, como la de la izquierda, hasta el alambique más moderno, mucho más moderno, por ejemplo, de los que podemos encontrar en Chile. Los tipos de Singani los diferencian, hay ciertos matices de calidad, el etiqueta negra es el mejor, después sigue la roja y la azul. Pongo aquí a una chapaquita del Valle Central de Tarija mostrando una etiqueta negra de Singani. ¿Por qué la pongo a ella? Porque creo que en Bolivia tienen muy bien el concepto de asociar sus productos a su gente. Se sienten orgullosos de su producto, gozan con su producto, gozan con sus trajes, lo muestran. Eso es lo que es un producto de denominación de origen. Ahí podemos aprender muchísimo de la mentalidad de los bolivianos en relación a cómo ellos aman su Singani y que siendo de Moscatel de Alejandría y bien destilado es un estupendo aguardiente andino. En el caso del Perú, la norma técnica del 6 de noviembre del 2002 define al pisco como un aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de uvas pisqueras. Se nombran las uvas pisqueras, La Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina. Ya voy a decir qué es lo que son esas variedades, ¿ya?
que tiene que estar recién fermentado. Entonces, nuevamente, rápidamente hay que fermentar este vino. Se utilizan métodos y principios bastante tradicionales, ¿ya? Y son de las zonas reconocidas. Ahora, la norma establece un grado alcohólico que tiene que estar entre 38 y 48, ¿ya? Aquí quiero hacer algún paralelo. La primera mención de aguardiente de pisco en Chile, ya dijimos, 1733 o 1717. ¿Cuándo aparece el primer documento en Perú? 1825, es decir, casi 100 años después que en Chile. La primera etiqueta registrada en Chile que usa la palabra pisco, 1882. ¿Cuándo aparece en Perú? Recién 1922. La ley de denominación de origen, en el caso de Chile, 1931. En el caso del Perú, recién en 1991. ¿Cuáles son sus áreas de producción? Las zonas costeras de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Lucumba, Sama, Caprina, en el departamento de Tacna. ¿Ya? Las variedades, son 8 variedades. 2 patrimoniales, está la negra criolla o listán prieto y la Italia, que corresponde a la moscatel de Alejandría. Es decir, las 2 variedades que se enamoraron en el medio y que tuvieron sus hijos. ¿Cuáles hijos usan los peruanos? Usan la torontel, la albilla y algunas moscateles. Además, los españoles trajeron una tercera variedad, que es la mollar. Y la mollar también se enamoró de la negra criolla, la listán prieto. Y también tuvieron una hija, una criolla, que es la gran variedad de los peruanos, la quebranta. Por último, los peruanos utilizan la uvina. ¿Qué es la uvina? La uvina en realidad no corresponde a Vitis vinifera Linnae como todas las otras. Es un híbrido de Vitis aestivalis por Vitis vinifera. Un híbrido que fue utilizado en la reconstrucción de las vides europeas, ¿ya? Después de la crisis filoxérica, ¿ya? En Francia se encuentra prohibida esta variedad desde 1935. ¿Cuál es la ventaja? Ella se adapta muy bien a climas relativamente menos favorables para la uva, como en algunas partes por estar más cerca del trópico. Por eso es una variedad muy usada en el Perú también. Ahora, la fermentación puede ser con o sin orujos, ¿ya? Y controlando parcialmente la temperatura. La destilación. En la destilación, como está definida, se pueden usar las falcas, que yo diría que son bastante, es una metodología mucho más primitiva de destilación que los alambiques. Y también es importante señalar que no todas son de cobre. Hay algunas de estaño, al igual que en Bolivia, donde también se usa el estaño. Y ya les señalé que el cobre es fundamental. Yo no puedo usar un alambique de acero inoxidable. El cobre es necesario porque saponifica los ácidos grasos. Por lo tanto, el cobre no es neutro. Tiene que ser de cobre para poder sacar un buen alcohol. Lo mismo el coñac en Europa. Los alambiques son de cobre. ¿Ya? La guarda, 3 meses de guarda en recipiente de vidrio, acero inoxidable o material que no pudiera alterar las características organolépticas. Yo les señalé la necesidad de que pase por un proceso de microoxigenación. En consecuencia, guardarlo en envases que son absolutamente herméticos al aire no es bueno, porque quedan los olores a caldera, porque evito la microoxigenación.
Entonces, a veces uno dice, pero ¿cómo están poniéndolo en madera? Es que la madera, igual que el cobre, la madera es importante, ¿ya? Sin impurezas, ya las impurezas en el caso del Perú son 3,3 gramos por litro y con un mínimo de 1,5. Y fíjense, está el furfural, 0,5 gramos por litro. En Chile, el límite es 0,08. Ya voy a explicar por qué en el Perú se necesita tener una tolerancia mayor. Ahora, el furfural es irritante a vías respiratorias, a lo dérmico y a lo ocular. ¿Cuáles son los piscos del Perú? Pisco puro, que se hace solo de una variedad. Pisco mosto verde, obtenido de la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras con fermentación interrumpida. Es decir, aquí quedan azúcares residuales, aumentan las impurezas. ¿Cuáles? Furfural, que es irritante. A pesar de que se considera como el mejor pisco, sin embargo, desde un punto de vista técnico, hay un enriquecimiento en furfural. Y el acholado, que consiste, ¿verdad?, en una mezcla de uvas pisqueras aromáticas y no aromáticas. A modo de conclusión, hemos visto cuatro alcoholes producidos en el cono sur de América, todos en su inicio destinados a Potosí. El aguardiente de San Juan desapareció. Tenemos el Singani, que se produce en Bolivia hoy día, el pisco chileno y el pisco peruano. Todos ellos tienen raíces históricas comunes que se remontan a la explotación del Cerro Rico de Potosí en el Alto Perú, hoy Bolivia. Son todos productos andinos, por lo tanto ya más sudamericanos imposible. Todos son producidos con uvas patrimoniales, uvas que son descendientes de aquellas que trajeron los españoles y de la cruza, del mestizaje de ellas, las variedades criollas. Es decir, un producto andino con uvas que nacieron en América. El paradigma francés, ya les señalé, prácticamente no ha permeado. Ahora, sin embargo, los caminos, la evolución y desarrollo que han tenido han sido un poco diversos. Algunos desaparecieron, el aguardiente de San Juan. Otros se potenciaron enormemente, Pisco Perú, Pisco Chile. Y Singani en Bolivia está, pero es menos conocido. Pero particularmente se ha potenciado bien cuando el Estado defendió e hizo propio el concepto de denominación de origen. ¿Quién lo ha hecho mejor desde este punto de vista? Obviamente el Perú ha defendido el Estado a su denominación de origen. ¿Qué hizo Chile? Chile más bien dijo, este es un problema simplemente de privados que están produciendo pisco. Ojalá que el cambio constitucional que vamos a tener en Chile tome esto en cuenta y vuelva las denominaciones de origen a ser defendidas por el Estado, porque le pertenecen a la gente que vive en los territorios donde se producen las denominaciones de origen. Ojalá que esto ocurra. Chile ha defendido bien su producto, pero lo ha tenido que defender los particulares. En el caso del Perú, ¿quién hace la defensa? Es el Estado, ¿ya? Y eso creo que tenemos que aprender. Las denominaciones de origen las deben defender los Estados. Tenemos que estar orgullosos de esto y defenderlo. Muchas gracias. Me pasé 4 minutos, perdóname, pero me entusiasmé con esto Está último. bien. Sí, lo bueno es que ya nos han llegado preguntas de las más de 100 personas que están conectados con nosotros, así que vamos
a comenzar a verlas. Creo que ya es el momento de ver tu cara, Filipo, ya que terminamos la presentación. Así que te mando la solicitud para la Perfecto. cámara. Ahí Ahí está, apareció. Filipo. Perfecto. Entonces vamos con la primera pregunta. Es de Juan Enrique Jassi y dice, ¿está permitido el uso de duelas o chips para el pisco? A ver, mira, te agradezco la pregunta. Eh, en Chile, si está permitido, te fijas, el uso de barricas nobles, a la larga también tú puedes usar, te fijas, pedazos de barrica. Personalmente, ¿qué es lo que creo? Creo que eso lo metió un poco el marketing y un poco la empresa privada en Chile cuando desaparecieron un poco el cooperativismo, ¿ya? Entonces se metió la empresa privada y yo diría que desde ese punto desdibujó el pisco. Yo creo que el pisco, y en eso los peruanos creo que lo hacen mejor, donde ellos no permiten la madera, ¿ya? Los bolivianos ya no están copiando en el Singani un poco la madera, pero este es un aguardiente joven y aromático. Por lo tanto, la madera realmente pega. Creo que el coñac que usa variedades neutras, bueno, se enriquece con la madera. ¿Qué pasa con el pisco? El pisco debiera de hacerse con variedades aromáticas. Yo no puedo mezclar frutillas con vainilla, no pega ni junta. Ahora, si yo tengo 2/3 de variedades neutras, bueno, en ese caso la madera le da algo. Entonces, creo que hay mucho para pensar, para discutir cómo se está haciendo el pisco. Yo creo que lo hemos desdibujado un poco y lo que yo quisiera acá es que volviéramos a respetar las raíces de lo que es el pisco, un aguardiente joven y aromático y ojalá incoloro. Es lo que a mí me gustaría. Puedo estar de acuerdo a la gente de marketing absolutamente equivocado, pero lo tengo que decir. Y ustedes vean quién tiene la razón. Esa es mi opinión. No es la verdad, es mi opinión. Muy bien. Ignacia Bravo dice, gracias por la charla. ¿Cómo sugiere tomar el pisco? ¿Con hielo o sin? Mira, qué bueno que estás asumiendo que vas a tomar el pisco solo y no mezclado, ¿verdad?, con alguna bebida gaseosa. Por lo tanto, ya parto felicitando por la pregunta al decir con hielo o sin hielo, ¿ya? Podemos helarlo con hielo externo, ¿verdad? O desde un refrigerador si lo quisiéramos tomar heladito, ¿ya? Puede ser más grato, ¿ya? Eh, por lo tanto, no sé, el hielo es agua. Lo único que estoy haciendo es bajándole un poquitito su graduación alcohólica, pero lo que más interesante me parece en la pregunta que se ha formulado es ¿cómo puedo, así la leo, cómo puedo tomar el pisco pero solo? Y eso sí que me gusta, porque el pisco debiera ser un bajativo después, ¿verdad?, de las comidas, donde nosotros gozáramos, ¿verdad? Igual como la gente goza un coñac en Francia, nosotros, ¿por qué no gozar con un bajativo de pisco puro, solito, aromático, sintiendo su uva, sintiendo todo lo que tiene ese alcohol? Así que desde ese punto de vista me gustó mucho la pregunta, porque dice, asumo que está diciendo cómo tomarlo solo. Muy bien. La siguiente pregunta es de Augusto Lave y dice, favor confirmar si el color dado por piscos reservados o de guarda son solo caramelos, sin excepciones. No, 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 no. A ver,
guarda y envejecido, señalé que el color proviene, cuando dice guarda, cuando dice envejecido, el color proviene de maderas nobles. O sea, envejeció en barricas de maderas nobles. Cuando no dice ni guarda ni envejecido y tiene color, yo sospecho que más bien es caramelo, ¿ya? Para tratar de imitar lo otro. Ya le he señalado, me parece una mala práctica, una práctica que le impusieron la gente de marketing, una práctica, para mí, mala, ¿ya? Pero es lo que hay. Quizás estoy equivocado, quizás a la gente le gusta que tenga un cierto color, pero que sepa que en aquellos piscos que no dicen ni guarda ni envejecido, eso va a ser simplemente coloración con caramelo, que no es tóxico, no pasa nada, ¿verdad? Pero está pintado. Y a mí me gustan las cosas más naturales. Excelente respuesta. La siguiente pregunta es, ¿existen otros licores producidos en Chile que valga la pena potenciar para una futura denominación de origen? Por ejemplo, el araucano o el tracal. A ver, entendamos bien lo que es denominación de origen. Si el producto es reconocido por la gente como algo que realmente vale, si ese producto se produce en una localidad, en una provincia, en una región, ¿ya? Y la gente se siente identificada con ese producto, ¿ya? Entonces estoy partiendo, primero, reconocimiento de la gente que el producto es bueno, que parta de la base, no que se imponga desde arriba, ¿ya? Entonces, si esos productos tienen ese reconocimiento desde, llamémoslo así, desde el pueblo, ¿ya? Bien, busquemos la denominación de origen para esos o muchos otros productos. Hoy día hay una serie de productos, ¿verdad?, que tienen denominación de origen. Y eso es bueno. Nosotros tenemos que entrar en esto porque es reconocimiento de calidad y de un pueblo que reconoce en ese producto algo bueno, algo que lo identifica, que entonces yo parto desde la base. Si la base lo reconoce, cero problema. Excelente. La siguiente pregunta es de Sergio Peñaneira. Es un poco larga, así que la voy a leer lentamente y por parte. Profesor, muchas gracias por su exposición. El piso, me imagino que dice el pisco, tenía como uso en Potosí darle a los trabajadores mineros una forma de soportar la violencia del trabajo, parecido al uso del vino en Roma. Eh, a ver, creo que es bueno leer sobre la historia de Potosí. A nosotros nos enseñan poquito sobre historia de nuestra América. Eh, Potosí fue, a ver, todos los pueblos originarios cayeron básicamente en una esclavitud que se denominó la mita, ¿ya? Que obligaba, ¿verdad?, a el trabajo en las minas de Potosí. En esas minas el trabajo era duro y salir del calor de la mina después afuera al frío del altiplano causaba, ¿verdad?, problemas. No era buena la alimentación, etc. Entonces hay dos cosas que dejó de herencia la mita. Por un lado, dejó el alcoholismo y por otro lado, dejó la coca. Los mineros, para soportar las condiciones de la mita, bien, masticaban coca y con eso no tenían hambre, tenían fuerzas para trabajar. Pero ya les dije, existen 8 millones de cadáveres que están enterrados, ¿verdad?,
en el Cerro Rico de Potosí. Es un número considerable, es brutal. Por lo tanto, nuestra historia de América a veces tiene episodios durísimos, pero sobre esos episodios construyamos, ¿verdad?, una América mejor. Eso ocurrió y dejó alcoholismo y hay también problemas de drogadicción, ¿ya? Que quedaron ahí como una herencia lamentable. Ahí están. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? En todo, incluso en lo que hacemos nosotros ahora, de no dejar ese tipo de herencias. El libro Las venas abiertas de América Latina, cuando relata, yo diría que entre los grandes capítulos está el capítulo de Potosí, bien vale la pena leerlo. Quizás otros capítulos uno los rechace, pero ese capítulo creo que bien vale la pena leerlo. Filipo, hay una pregunta que se repetió bastante esta tarde y es, ¿con qué bebida es mejor tomar el pisco? ¿Coca-Cola, blanca o ginger ale? Pregunta difícil. Miren, si yo me voy al Singani en Bolivia, existe una bebida que ellos denominan el chuflay, que es Singani más una bebida gaseosa blanca. En Chile se usa muchísimo el uso del consumo de pisco con Coca-Cola, la piscola. Creo que en ambos casos, y otros parecidos que pudieran existir, no se está consumiendo pisco ni un producto legítimo. Lo que se está queriendo consumir ahí es alcohol. Yo podría reemplazar, ¿verdad?, ese pisco por un vodka o por cualquier otra cosa, ¿ya? Debiéramos de aprender a valorizar el consumo de pisco en pequeñas cantidades, ¿ya?, de otra forma. Y ya lo dije, consumirlo probablemente solo, ¿ya? Si yo quiero consumir pisco como alcohol, bueno, puedo consumirlo de cualquier forma, pero estoy perdiendo, ¿verdad?, eh, el degustar la esencia de lo que es el pisco. Por lo tanto, yo les diría, mejor tome poco, pero tome bien. No busquen el pisco simplemente alcohol. Para eso hay otras cosas y creo que el pisco no tenemos que llevarlo a considerar como una mera fuente de alcohol para el carrete o para lo que sea. El pisco es más y creo que tenemos que partir siendo cultos. Queremos tener denominaciones de origen, ¿ya? Pues valoricemos lo que son en su esencia, y gocemos esa esencia, ¿ya? Ahora, el pisco es bueno. Si a usted le gusta con Coca-Cola, le gusta con ginger ale, le gusta con lo que sea, bueno, en realidad es su gusto, yo no se lo puedo cuestionar, ¿ya? Pero estoy tratando de mostrarles otra forma, otro pensamiento, porque es una denominación de origen. Y yo lo que quiero es valorizar la denominación de origen pisco, o Singani, o pisco peruano. El aguardiente de San Juan ya no existe. Bien, la siguiente pregunta es de Efren Rabanal y dice, ¿qué pasa con las impurezas permitidas en Chile para el pisco? A ver, las impurezas, ya vieron ustedes que existen entre unos 5 y 3 gramos por litro y vean bien la expresión, ¿ya? Porque es de un alcohol a 100 grados, Gay Lussac, etcétera, etcétera.
A ver, si el pisco no tuviera impurezas, no tendría ningún aroma. Sería simplemente alcohol, puro y nada. Lo que le da las características al pisco son esos pequeños gramos, ¿verdad?, de esas impurezas, que son impurezas nobles. Por eso les dije, miren, hay aquí una impureza que es peligrosa, furfural, pero en el pisco de Chile 0,08, ¿ya? En el pisco peruano 0,5, ya lo expliqué, muchísimo más, ¿verdad? Ya lo expliqué por qué, ¿ya? Entonces, las impurezas constituyen eh, la esencia, lo que le da la característica. Más aún, imagínense, a veces podrían haber piscos que cumplieran con las impurezas, pero que esas impurezas fueran negativas, como por ejemplo podría ser un vino base que se avinagró un poco. Entonces va a tener algunos aldehídos muy presentes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Son los que dan el olor a vinagrado, ¿ya? No, yo lo que necesito son un vino sano para tener impurezas que representen los aromas de las uvas, pero las impurezas son la característica. Le quito las impurezas, me queda alcohol puro, nada más. Eso no sería pisco. Bien, la siguiente pregunta es de Olga García y pregunta si es que un pisco con una mayor graduación alcohólica podría ayudar a tener una mejor resaca o no. A ver, Olga, el alcohol, el alcohol simplemente se va a la sangre, ¿verdad? Entonces, si yo estoy tomando un aguardiente con un mayor contenido de alcohol, la cantidad que yo puedo tomar es menor, ¿verdad? Porque ese alcohol se va a ir a la sangre, ¿ya? Por eso existen medidas, ¿verdad? Medidas que a uno le señalan qué es consumir de manera moderada el alcohol y qué cosa significa consumir el alcohol buscando ya otras cosas, ¿ya? Como es la borrachera. Lo voy a cuantificar en vino, ¿ya? ¿Cuánto puede consumir un varón en vino? Al día, 2 copas. ¿Cuánto puede consumir una mujer? 1 copa al día. ¿Cuál es la razón de que el varón puede consumir 2 copas al día y la mujer solo 1 copa al día? Es simplemente la cantidad de agua que tiene el sexo masculino respecto del sexo femenino, ¿ya? En el caso de las mujeres, el peligro de caer en un estado de ebriedad es muy superior al del varón, ¿ya? Ahora, estoy hablando de 2 copas al día en el varón, máximo 1 copa en el caso de una mujer. Y además, voy a agregar, si yo no tomé lunes, martes, miércoles mi copa de vino o mis 2 copas de vino, ¿ya? No puedo recuperarlas sábado y domingo. No, es un consumo máximo parejo, sea fin de semana o sea semana, ¿ya? Y si no consumí, no consumí. E incluso las investigaciones actuales indican que se puede estar consumiendo diariamente 2 copas de vino, ¿verdad? En el caso de los varones,
pero incluso es positivo a veces dejar un día sin consumir o 2 días sin consumir y volver a consumir en forma regular las 2 copas de vino, volver a no consumir y volver. Eso sería el mejor régimen respecto del alcohol. Por lo tanto, cualquier producto que tenga una graduación más elevada, la cantidad que te puedes consumir, Olga, es menor, simplemente menor. Y por eso se asocia, bueno, entonces si son 2 copas de vino, entonces en cerveza van a ser 2 cervezas, porque uno los va convirtiendo la cantidad de alcohol a que sea igual. La referencia, 1 copa de vino. ¿Ya? Muy bien, ya por el tiempo vamos a tener que ir con la última pregunta. Antes muchas personas han escrito dando las gracias por tu charla. Nos escribieron desde el Maule, desde Copiapó, desde Bolivia también. Están todos muy atentos. Y la última pregunta. Filipo, ¿se atrevería a mencionar su mejor pisco a su parecer? A ver, eh, ¿cómo decirlo? Porque claro, yo podría nombrar una marca. ¿Ya? Yo podría nombrar una marca. Eh, Podría nombrar una marca, pero quiero fundamentar la razón de por qué puedo nombrar esa marca. Hubo un programa de la Universidad Católica hace muchos años atrás de certificación de pisco a una compañía de pisco. ¿Ya? Y en ese programa se entregaron muchísimas indicaciones, ¿verdad?, de cómo hacer los vinos, porque antes los vinos se hacían de cualquier forma, ¿ya? Pero también se les dio asesorías de cómo destilar. Y visitando una de esas bodegas, ahora ya no pertenece a esa compañía, hoy día es una empresa privada, me encontré que en esa empresa no solo estaban aplicando todo lo que habían aprendido en la en ese programa de asistencia técnica que les dio esa universidad, sino que además, al destilar, no tiraban inmediatamente a la cuba donde estaba el corazón, sino que destilaban el batch, lo guardaban individualmente, lo degustaban y si salía bueno, recién ahí lo mezclaban con el resto. Las otras compañías generalmente el corazón inmediatamente va a la cuba del corazón. En esta empresa se dan esa fineza de revisar primero si realmente la destilación fue buena y recién ahí mezclarlo con lo otro que ya tienen guardado. Si tú escribes a mi correo, yo te podría dar, ¿verdad?, cuál es ese pisco que a mí me gusta. Creo que no corresponde decir, mire, ese pisco es el mejor. A mí me gusta mucho, porque lo hacen bien, porque tienen la delicadeza de cómo lo hacen. Entonces, al ver eso desde un punto de vista de ojos técnicos, yo digo, aquí estoy yo frente a un estupendo pisco. Y es una empresa no tan grande, ¿ya? Está en los supermercados, lo he encontrado en muchas partes y siempre me alegro de encontrar ese pisco, ¿ya? Porque es distinto, no es el pisco masivo. No quiero decir que las cooperativas, ¿verdad?, que están produciendo pisco no lo estén haciendo bien. No, lo están haciendo bien también, ¿ya? Pero este tiene finezas especiales.
perdóname Olga, que no dé, porque creo que no corresponde dar un nombre. Ahora, en particular, si tú me escribes un correo, yo te lo voy a dar. Es cuento aparte. Filipo, han llegado muchísimos mensajes pidiendo el nombre del pisco. ¿La primera letra con la que comienza la marca, alguna pista o solamente por correo? Están todos Ay, ay, ay. esperando. ¿Qué podemos hacer? Miren, a ver, empiecen a mirar las marcas de muchos piscos y en algún pisco que ustedes encuentren en la marca, ¿ya? En la marca, una palabra negativa. Miren qué curioso, una palabra Una- negativa, ¿ya? ya, Y mire, ese es el pisco que más me gusta a mí, ¿ya? Hoy me voy Así a quedar que, pensando en eso como la gente que nos está bueno, escuchando. miren las marcas de pisco y de repente van a decir, aquí hay una palabra negativa, Ah, ¿ya? ya. Acá nos llegó, Ya. Mario Estudillo nos dijo, no, ya, estamos jugando a No, adivinar. no, No lo digo, ya, pero yo creo que ya, Mario y José pero le Barriga llegó. le llegó. Bueno, No, no es yo no bueno, he es dicho nada, malo. yo no he dicho Ya, nada, ¿ya? no hay nada, Pero ya. miren, prueben. Esto es igual que en el vino. Y si yo me equivoco, yo les digo, desde un punto de vista técnico, está muy bien hecho, muy bien hecho. Por eso lo estoy diciendo. Y por eso a mí me gusta consumirlo, ¿ya? Porque está muy bien hecho técnicamente. Eso no quiere decir que haya otros que no estén bien, ¿ya? Ahora, sí hay también algunas marcas que se caracterizan por lo contrario, ¿ya? Y que yo no tomo y que tampoco las voy a nombrar, ¿ya? Pero hay Ya de ahí ya, todo, hay de todo. terreno más peligroso, los peores piscos. Obviamente, Sí, ya. obviamente. Pero con la pista de que tiene una palabra negativa en su nombre, el pisco que te gusta, mucha gente creo que adivinó. Ya, Filipo, Bueno, muchas, pero muchísimas gracias por tu presentación, por el tiempo, por responder a las dudas. También gracias a la gente que se conectó. Todos mandaron muchas gracias por la presentación, están todos muy contentos, la verdad. Y para quienes quieren volver a verlo o quieren enviárselo a alguien conocido o como prefieran, pueden hacerlo desde el sitio webinars.umayor.cl. Así que gracias, Filipo. ¿Alguna última palabra para la gente antes de que comience su feriado y fin de sí, semana? yo les agradezco que hayan querido entrar acá. Sé que también hay algunos amigos que me están escuchando en otros países, a los cuales también saludo con muchísimo, digamos, con mucho cariño, porque ha sido gente muy, muy buena conmigo. Les agradezco, ojalá que les haya gustado, que se hayan entretenido. De eso se trata. Creo que está lloviendo, así que puede ser que nos vamos a tomar una copita de pisco. Excelente Muchas idea. gracias. Muchas gracias a todos y que estén muy, muy bien. Hasta pronto.